Vacas como aliviar problemas en la fertilidad causadas por estrés calórico. El estrés calórico tiene incidencia directa en la reproducción del ganado vacuno. El estrés calórico es un gran desafío al que se enfrentan los productores ganaderos, ya que afecta de forma negativa aspectos fisiológicos de los bovinos y más notoriamente en temas de reproductividad. Generalmente el ganado vacuno se resiente al enfrentarse a las altas temperaturas y parámetros tanto productivos como reproductivos se ven afectados de forma negativa, y esto se debe a que el estrés calórico afecta de forma directa el metabolismo de los vacunos, la producción de leche y la ganancia de peso diario. En los toros se ven efectos de reducida cantidad de semen, tanto en cantidad como en calidad, y otro aspecto preocupante es que se ve afectado su libido. En las vacas y novillas, al presentarse aumento de la temperatura, se incide directamente en el útero, y en consecuencia se bajan las concepciones, debido a que bajan los celos. Es por esta razón que, en ganaderías desarrolladas en climas tropicales, los celos generalmente se presentan en las horas más frescas, que son las horas de la noche. La ventaja en este tema es que ya se conoce la causa. Paso seguido es que el productor ganadero debe tomar acción para hacer todo lo posible para mitigar estos efectos en su hato ganadero, y una gran acción en este tema es llevar a cabo la reforestación de su finca, ya que, de esta manera, se crea un microclima para el ganado vacuno. A más sol y menos sombra se enfrenten los bovinos, el riesgo de que aumenten su temperatura es inevitable, y en consecuencia consumen menos alimentos. En este tema, hay ganado que está cambiando su conducta de alimentación, ya que pastan por las noches. La prevención es básica en la actividad ganadera. Si no se cuenta con árboles en la finca, es vital que se cuente con estructuras que provean al ganado vacuno de sombra, con el fin que la radiación no impacte de forma directa sobre los lomos. Si se utiliza sombra artificial, es recomendable que se coloquen sobre los comederos, para que, de esta forma, se pueda incentivar al ganado al consumo de agua y alimento. Otras prácticas aliadas en este tema es la implementación de sistemas de ventilación o bien rociadores de agua, aunque estas prácticas se recomiendan en ganaderías grandes. Un factor vital, sin importar el clima, es que los productores ganaderos aseguren al ganado vacuno el suministro constante de agua. Es vital que sea de agua de buena calidad, pues el ganado vacuno, de forma natural, consume más agua para regular su temperatura interna. Hay que diseñar y adaptar sistemas de manejo que eviten el excesivo trabajo muscular, con el fin de evitar que el ganado vacuno recorra largas distancias para conseguir su alimentación. Podemos concluir que el estrés calórico afecta de forma directa el tema de la reproducción, hasta en un nivel hormonal, ya que genera cambios en el comportamiento de los celos de las hembras. El productor ganadero debe estar alerta del comportamiento de las hembras, ya que éstas pueden estar presentando los celos en las noches y no en el día, y esto es debido a que el celo genera cambios hormonales y los hace más activos para regular la temperatura. Las hembras tienden a entrar en celo durante las noches. El productor ganadero debe adaptarse, y es conveniente que realice los programas de inseminación o monta en las épocas de menos calor. En la selección del toro se debe pensar en razas que tengan presente mayor resistencia a altas temperaturas y hembras que tengan mejor producción de leche.